Hermanos, buenas noches. El Ministerio Gloria y Maravillas le da la bienvenida una vez más al privilegio que tenemos de ver el resumen de lo que hemos estudiado durante toda la semana. Desde ya, pues tengamos mano en Biblia para dar inicio a nuestro estudio resumen de los libros del Antiguo Testamento que estudiaremos esta noche. Sin embargo, siempre es bueno encomendarnos a Dios y que sea el Espíritu Santo guiándonos, abriendo nuestro discernimiento para comprender su palabra, la cual transforma, edifica y fortalece la vida de los que le sirven al Señor. Y también es de bendición a aquellos que no le conocen. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque vemos como tus misericordias y tu gracia nos bendicen desde que nos levantamos y vamos a nuestras labores, como tú nos permites también a través de tu palabra ser luz y sal en los lugares en los cuales nos desenvolvemos, en nuestros trabajos, universidades, escuelas, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tu misericordia y el poder de tu palabra rompe cadenas, Señor, y transformas cada una de nuestras vidas. Bendice a cada hermano, hermana que ha dicho presente una vez más para recibir el pan, tu palabra. Que todo lo que hagamos, que todo lo que compartimos esta noche sea ministrado por tu santo y bendito Espíritu. Te exaltamos a ti, Dios, y oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues podamos ya formar inicio ya a lo que es el estudio que tendremos en la noche de hoy. Sabemos que las dudas durante el tiempo vamos anotándolas. Y luego ya entonces viene intervención de preguntas en caso de que tengan cualquier inquietud. La idea es hoy desarrollar esto, en resumen, los libros que vamos a ver hoy y estimado cerrar con la ayuda y guianza del Espíritu Santo de 9:25 a 9:30 de la noche. Hoy tenemos el privilegio de ver en resumen, como ya he reiterado, la idea es que tengamos nuestras Biblias a mano, porque entonces poder desarrollar dos libros de profetas menores, el cual vamos a ver en este momento y ya posterior, hoy ahora el libro de Oseas y más tarde el libro del profeta Joel, que son profetas, como le mencioné, menores, no porque tuvieran un mensaje de menor importancia, sino por la longitud, tamaño que tiene este libro. Biblia en manos e iniciamos con el libro de Oseas. Le tengo que testificar antes de desarrollar el estudio que el libro de Oseas no había tenido la oportunidad de verlo con tanto detenimiento, aplicándolo también a mi vida. Recuerde que cada uno de nosotros, producto del pecado que hemos heredado de Adán y Eva, nadie se puede llamar que es bueno. En algún momento flaqueamos, en algún momento nos dejamos guiar por nuestras concupiscencias y esa maldad heredada, pues podemos caer si lo podemos hablar con el pecado. Y aquí vamos a ver ya en detalle cómo el Señor usa al profeta Oseas para llevar ese mensaje, sabiendo que la consecuencia o consecuencias de nuestro pecado tenemos que asumirla, pero también vemos como Dios, que es amor, te reprende, también es fuego consumidor, ¿eh? Mucho cuidado. A veces queremos decir somos salvos y punto, pero cuando caemos en nuestra carnalidad, con nuestro carácter, a veces podemos hacer atropellar a nuestro prójimo, a nuestros hijos, a nuestros esposos, esposas. Está nuestra maldad en nuestra naturaleza pecaminosa. Sin embargo, el Señor es el único a través del Espíritu Santo, aunque seamos cristianos, que nos hace reconocer
que somos malos, pero que el Espíritu Santo nos confronta y nos transforma y nos guía a lo que realmente el Señor quiere que nosotros seamos, siervos inútiles que le sirvan en obediencia y en amor, y ya las demás cosas vienen añadidas en bendición a su pueblo. Biblia en mano. En los temas que vamos a desarrollar esta noche, pues tenemos 5 puntos que son los aspectos generales del tema de estudio del libro de Oseas. El tema central lo vamos también a compartir esta noche, citas destacadas de este libro, de este profeta, y también la importancia para nosotros y aplicación a nuestras vidas. Recordando siempre que en cada estudio el propósito del Antiguo Testamento se ve reflejado en el Nuevo, es nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Aspectos generales. El profeta Oseas, pues vivió en un tiempo de gran decadencia moral y espiritual en el reino del norte de Israel. Recuerden con los estudios que hemos tenido anteriormente, el pueblo de Israel, pues obviamente se distrajo y eso puede pasar, por eso mencionamos aplicando a nuestras vidas, y se divide pues en dos, Israel y Judá. El mensaje fundamental, aunque podía parecer realmente doloroso desde que comenzamos a estudiar el libro, era un reflejo del amor apasionado de Dios para este pueblo infiel. Sin embargo, aquí hago un breve paréntesis. Les mencioné que al principio, cuando estábamos estudiando el libro de Oseas, yo dije, wow, qué malo era Israel, wow, qué pecador es Israel, cómo cae, wow, cuántas bendiciones que le dio el Señor. Señores, somos realmente muy rápidos al momento de juzgar y tardo para tener misericordia. Y vamos a ver en el desarrollo de este estudio cómo también en esa ira que tenía el Señor por la desobediencia e infidelidad del pueblo, que Dios es amor. Cuando lo estaba estudiando, venía Dios mío, pero ¿cuándo va a llegar la misericordia? Y ahí está la misericordia y el amor. Por eso debemos ser cuidadosos al momento de juzgar a nuestros esposos, esposas, hijos, a nuestro prójimo, al vecino, porque Dios es amor. A través de la metáfora del matrimonio, Oseas nos muestra pues la profundidad del amor de Dios y las consecuencias de la infidelidad. ¿Qué reto tuvo el profeta Oseas? Yo dije, le sacó el wow. Cuando Dios le da instrucciones que se case con una prostituta. Cuando uno lo ve, dice, qué cruel es Dios. Este hombre de Dios, Jehová Todopoderoso, le dice que se case con una prostituta. Luego vamos viendo cómo nosotros mismos somos prostitutas o prostitutos cuando somos infiel a la misericordia del Señor. Es lo que el Señor sintió con la traición de Israel. Queda poco o pequeño a lo que sintió el profeta Oseas cuando Dios le da instrucciones de que se casara y engendrara con una prostituta. Eso fue algo que lo demoralizaba a él, un hombre de Dios, ¿no? Entonces Oseas profetizó durante el reino de Jeroboam II y los reyes obviamente posteriores. Un periodo de aparente prosperidad, porque si cuando leímos el libro, lo estudiamos, Israel estaba en su máxima cúspide de prosperidad, pero también de profunda decadencia moral y mucho más espiritual. Israel había caído en la idolatría, en la inmoralidad, abandonando al Dios de sus padres. Les indiqué que en nuestra naturaleza pecaminosa, si no fuera por la misericordia del Señor, nosotros hiciéramos de todo sin control sexualmente, con el órgano más pequeño que tenemos, que la lengua, difamando, hablando del otro, con nuestro carácter, con nuestro ego. O sea, el descontrol que hubo en esa época, en el tiempo de reinado de Jeroboam II y los reyes, como mencionamos, posteriores, fue algo que luego cada vez más entiendo por qué Dios quería una vez más destruir la humanidad. Recuerden que hubo una oportunidad cuando vamos más atrás a Génesis, de cuando Dios destruye el mundo y solamente vio un corazón conforme a Dios, a Noé, y luego surge una nueva nación, ¿verdad? Con Noé, su esposa, hijos, las esposas de sus hijos.
por la maldad. Realmente el Señor quería destruirnos porque no merecíamos esa misericordia. Y más cuando se toma como referencia que Dios nos saca del fango, del lodo. Recuerden los tiempos en Éxodo de la esclavitud del pueblo de Israel. Recordemos eso, pero también recordemos nosotros de dónde nos sacó el Señor, aplicando cada párrafo de estos, del libro de Oseas y de Joel, a nuestras vidas hoy día. Para esta época existía una fuerte influencia de culturas vecinas de los pueblos y naciones aledañas. Especialmente la Biblia lo especifica en Asiria y la adopción también de sus prácticas religiosas. Había una gran desigualdad en esa época social, de corrupción y mucha violencia. La idolatría generalizada, bien, ahí se enfatiza mucho en la palabra el sincretismo religioso y el abandono de los mandamientos de Dios era, era lo común en esa época. Pero lo vemos ahora. Yo trato de, cuando leo la palabra, buscar esas enseñanzas básicas y simples como los 10 mandamientos, donde solo honrarás a Dios y que tampoco idolatres imágenes. Pero recuerden que la idolatría es muy amplia, puede ser, como le he mencionado anteriormente, hasta los hijos tú puedes idolatrar a tu trabajo, ¿verdad? O solamente tú enfocas que al ser tan religioso y no espiritual y misericordioso con los demás, pues también es una forma de distracción que utiliza el enemigo. En el contexto político no había realmente estabilidad y se realizaban alianzas con naciones enemigas. Recuerden, yendo atrás, tenemos que tener referencia que el Señor cuando constituye el pueblo de Israel con sus leyes y también con los mandamientos, de la nada forman un pueblo y instrucciones que le dio era que no se mezclaran con otros vecinos, con vecinos o naciones aledañas. Sin embargo, como se vieron en esa grandeza de un pueblo de Israel próspero, pero no por sus fuerzas, sino por la bendición de Jehová. Recuerden que Dios, nuestro Dios, el Dios que adoramos y servimos, es un Dios de pactos que cumple sus promesas y bendijo a Israel. Lo sacó del lodo y de la esclavitud y lo hizo una nación próspera. Sin embargo, ellos se olvidaron y a veces lo hacemos nosotros. ¿Quién le bendijo? Y se le olvidó, se llenaron de ego y olvidaron, ya entendían que no querían experimentar. Mucho cuidado con querer experimentar. Son una de las estrategias del diablo, son satánicas cuando queremos experimentar o conocer otras cosas que no están en nuestro entorno. Porque como vivimos en un ambiente, esa burbuja, ¿verdad? Es bueno, no me malinterpreten, saber de las cosas que no edifican, pero no es para experimentarlas, sino para huir de ellas. En el contexto, como le dije, político, todas las circunstancias llevaron a la nación de Israel a un total declive, hermanos, a ser conquistados y esclavizados nuevamente. Yo dije, otra vez esclavos, producto del pecado, de la desobediencia, teniendo leyes, estatutos, que el Señor en misericordia formó esta nación. Oseas nos muestra el amor, pero también el amor paciente y compasivo de nuestro Dios. Incluso cuando el pueblo rechaza a Dios, producto del pecado, el libro nos advierte sobre todas las consecuencias del pecado y la importancia de arrepentirnos. Wow, ese wow también me lo sacó el libro de Oseas, que sabemos que estamos en pecado y nos volvemos ciegos, sordos, mudos, no escuchamos nada, pero vienen consecuencias. Recuerden que Él es amor, pero también es un Dios que te va a reprender y no quisiéramos nosotros el amor reverente al Señor en miedo, es bueno tenerlo, porque si es por nuestra carne, caemos fácilmente. A pesar del juicio, Dios promete también, ahí es cuando le mencioné en la introducción, el amor, restaurar a su pueblo, restaurar a su remanente. O sea, nos enseña la naturaleza del pacto, de ese Dios de pactos que es fiel a su pueblo y las implicaciones también de romper ese pacto, vamos a estar claros. O sea, él lo puso claro. O sea, el Dios en su misericordia, cuando forma este pueblo, esta nación,
para que le sirva a él ese remanente y lo aplicamos hoy en día, la consecuencia del pecado es la muerte, hermanos. Cuando nuestra carnalidad, que entendemos que vamos a caer, cuando hablamos con nuestras debilidades, cuando hablamos con nuestro pecado, aquellos que somos sellados por el Espíritu Santo, gloria a Dios, te va a dar una señal. Y esa señal es de amor. Edgar, no caigas. Florida, no caigas. Boris, te habla. Y a veces seguimos. Cada uno de nosotros en algún momento olvidamos eso. Pero escuchamos la voz de Dios. Actuar de manera inmediata. El profeta denuncia las injusticias sociales y económicas, recordándonos nuestra responsabilidad de cuidar a los más vulnerables. Recuerden que esa es producto del pecado. Se arrastran nuestras familias, vienen enfermedades, viene escasez, pero si hay hijos, hay esposas, arrastran toda esa maldad, arrastran las consecuencias de tomar decisiones por nuestra carnalidad. O sea, no es solamente me afectó a mí, ¿no? Va a afectar, por ejemplo, a mi esposa y a mis hijas. Entonces, en esa conciencia y en esa confrontación que da el Espíritu Santo, debemos actuar de inmediato. En el libro de Oseas, este proclama un mensaje difícil. O sea, él tuvo una carga que yo no quisiera tener, no, o sea, ni me imagino estar en la carga del Señor, de que el Señor le puso, o sea, en sus hombros, de, de escuchar la voz de Dios para replicarla al pueblo y de él decirle, cásate con una prostituta, ten hijos, y a cada hijo le pone un nombre de lo que él sentía en el momento, para que el profeta, o sea, sintiera un poquito del dolor y tristeza que él estaba sintiendo en ese pueblo infiel y aplicándolo a nuestras vidas cuando somos infieles a nuestro Dios. Su vida y obra se caracterizaron por un amor apasionado por Dios, amaba profundamente a Dios y también a su pueblo. También su obediencia radical, o sea, cásate con una prostituta, lo voy a mencionar varias veces, no es fácil. Un hombre de Dios, la burla del pueblo, casándote con una prostituta, yo no lo iban a entender porque sus mentes estaban limitadas por el pecado, por él estaba obedeciendo en amor a su Dios. Incluso las órdenes, como le mencioné, eran muy difíciles, o sea, sentía una profunda compasión por los pecadores, a pesar de condenar, o sea, el pecado, o sea, sentía una profunda compasión por su pueblo. Aquí es bueno tomar nota, hermanos, como ya hemos leído la palabra, Oseas profetiza la venida de un nuevo pacto, un pacto escrito con el corazón del pueblo en lugar de tablas de piedra como lo hizo con Moisés, ¿no? Este nuevo pacto es caracterizado por el conocimiento de Dios y por el amor profundo y duradero. Amén. Antes de continuar, también en esa confrontación que tuve al momento de estudiar el libro de Oseas, debemos tener una visión, una cosmovisión amplia, hermanos y hermanas. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, perdón, en la que estamos viendo, pero eso está aplicando en nuestras vidas. Se está aplicando día a día en lo que vemos. Se está aplicando día a día cómo hay tanta desobediencia y en la gracia y misericordia merecida del Señor, nuestra nación remanente, como hemos indicado, que sigue siendo fiel, que ora al Señor, que se humilla al Señor y en su carnalidad, por la guianza del Espíritu Santo, podemos decir que nuestra nación ha sido bendecida, no importando las denominaciones religiosas que sigas. Nuestro país, República Dominicana, ha sido muy bendecido por esto. Una de las características más definitivas del libro del profeta Oseas es el uso de la metáfora del matrimonio. Dios le ordena a Oseas, como mencionamos, que se case con una mujer infiel, una prostituta, el cual su nombre era Comer, como símbolo de la infidelidad de Israel hacia Dios, a través de esta relación problemática que estaba teniendo Dios con su esposa Israel.
Oseas ilustra el amor incondicional de Dios por su pueblo a pesar de su rebelión. El mensaje central del libro de Oseas es que Dios ama a su pueblo profundamente y desea una restauración, pero producto de esta desobediencia y de colocar caretas en sus ojos y tapar sus oídos, esa restauración debía venir con dolor. A veces, cuando entendemos por qué me pasan estas cosas a mí, cuando estoy en desobediencia, el Señor quiere moldear tu carácter. Revisa. Cuando las cosas no salen como tú esperas, porque eres impaciente, el Señor también quiere que sepas que Él es Dios soberano y que las cosas buenas la da el Señor en su tiempo, no en el mío. Y sí, viendo el panorama, el escenario de desobediencia, pues no era con besitos, con abrazos que se iba a restaurar este pueblo que se había corrompido. A pesar de esa infidelidad del pueblo de Israel, a través de la metáfora del matrimonio, el profeta Oseas revela la naturaleza del amor de Dios, que es un Dios que es paciente, misericordioso y lleno de gracia. A pesar de la infidelidad de Gomer, Osea demuestra un amor persistente y sacrificado. Este amor refleja el amor incondicional de Dios por su pueblo, a pesar de su rebelión constante. No te relaciones con pueblos paganos ni con los vecinos. Ten misericordia de ellos. Edgar, no te relaciones con gente que no comparte tu fe. Predícales, pero manéjate de lejos en amor y misericordia. Flérida, no tenga mucha compinche con aquellas compañeras que tú le has llevado la palabra, que tú, Dios te ha usado, pero siguen con su comportamiento. Es más, cuando vamos a evangelizar, dice la palabra, que tú llevas la palabra de redención y de restauración y del sacrificio que hizo Jesucristo al morir en la cruz por cada uno de nosotros, porque merecíamos la muerte. Entonces, lo estamos viendo, era muerte. Ninguno de nosotros somos dignos, éramos de quien no somos. Pero viene Jesucristo, el verbo inmolado, el verbo sin mancha, y carga con toda esa iniquidad. Y Dios Todopoderoso acepta ese sacrificio, pero no porque lo merezcamos. Antes de continuar, le voy a hacer una anécdota. En el día, una familia, en el día a día, lleva a sus hijas al colegio. Sabe que los niños, niñas, por la mañana pelean mucho. Bueno, nosotros lo hicimos cuando éramos pequeños. Entonces, en el proceso, uno de los hijos hubo una corrección por una situación que pasó en el colegio. La niña en su carnalidad, pero los papás, gracias a Dios, son cristianos, reciben esa noticia de que la niña o el niño agredió a una compañerita, a un compañerito. Y cuando se viene a reprender, a restaurar, los padres, ¿verdad? A la niña o al niño, pues en la canalidad la niña se justifica, normal, se justifica uno del pecado. Posterior a eso se hace un trabajo, los padres, con el niño y se le enseña el ejemplo de misericordia y de que no le hagas a los demás lo que a ti no te gustaría que te hagan. Perfecto. Y nuestra labor es constante con nosotros mismos y con nuestras familias. Pues otra historia, en la mañana, en el día a día, van a llevar el padre a sus hijos al colegio y una de las hermanos encuentra un juguete. No había luz, el pequeño toma el juguete, pero le pertenece al mayor. El mayor, cuando se monta en el vehículo, entra a la disputa de que el juguete es de él. Y la pequeña o el pequeño le encontró. Y está en la disputa. Pues el papá, buscando la dirección, ora a Dios para que le dé la sabiduría de Salomón. Gloria a Dios. Y se le ocurre decirle, deme el juguete a la menor, que era que lo tenía, sabiendo en su corazón, el papá, que el juguete era del hijo mayor. Y dice que lo va a tirar mientras conduce. La pequeña dice que no, que mejor lo guarde, pero que no lo tire. La mayor o el mayor dice, tíralo y bótalo. No quedamos ninguno sin un juguete. O sea, bien ahí cómo se aplica la vida. Ahí tú te das cuenta de cómo la maldad de cada uno de nosotros se refleja en nuestras acciones. Por eso no es bueno que juzguemos a nadie. En algún momento te va a salir la maldad. Cuando te llegue, el Espíritu Santo te ministra, Él te va a hablar.
y toma acción inmediata para que no caigas en el pecado y asumas las consecuencias del pecado. El libro de Oseas es un poderoso recordatorio del amor incondicional de Dios y de su deseo de restaurar a su pueblo. A través de las experiencias de Oseas y su familia, nosotros podemos aprender sobre la naturaleza de Dios que Dios muestra en relación directa con él. La infidelidad de Gomer simboliza, escuchemos, la idolatría y desobediencia de Israel de manera descarada, de manera ya a lo que no me importaban, o sea, habían perdido la conciencia, pues estaban adorando dioses falsos. O sea, era la inmoralidad que estamos viviendo ahora, también se vivió y nos debe de recibir, nos debe, perdón, ser de aprendizaje a lo que estamos viviendo hoy día. Al adorar a otros dioses, el pueblo de Israel pues estaba cometiendo adulterio espiritual contra su único esposo, Dios. Oseas condena esta infidelidad y sus consecuencias, pero también muestra una profunda tristeza de Dios ante la rebelión de su pueblo. La historia de Oseas y Gomer nos muestra que incluso cuando el pecado parece haber prevalecido, la gracia y misericordia de Dios transforma una situación desesperada, porque hay un remanente que va a obedecer al Señor. Hay un remanente, hay una promesa de Dios, Dios de pactos, de que su pueblo, vamos a decir el primer Israel, ya sabemos que la gracia y misericordia llegó a los gentiles, pero fue la nación que le eligió, ya, y viendo cómo se corrompió, pues pone gracia en Judá, ¿verdad? Porque ya luego, en lo que hemos visto anteriormente, las demás tribus pues se esparcieron, siendo gobernadas por otras naciones. Biblia en mano. Estas son las que hemos, ¿verdad? Con el estudio seleccionado, pero entiendo que a cada uno de nosotros, pues, citas en específico, pues, nos marcaron. Y comenzamos con las citas destacadas del libro del profeta Oseas. Cuando Jehová comenzó a hablar por medio de Oseas, le dijo Jehová, ve, tómate a una mujer fornicaria, una prostituta, y ten hijos de esa fornicación, porque la tierra se prostituye, para que la tierra se prostituye grandemente, apartándose de Jehová. Eso lo vemos en Osea 1:2, como hemos mencionado, la infidelidad de Israel comparada con la prostitución. Dice, te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y en misericordia. Oseas 2:19. Pues aquí, como hemos mencionado, hermanos, hermanas, se ve la promesa de restauración de Dios a su pueblo. Porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. O sea, 6:16. La prioridad de la justicia sobre los sacrificios. El Señor desea que seamos siervos en acción, no en buen dominicano, allantando, mareando, en acción, en obediencia. Me equivoqué, pido perdón. El Señor Jesucristo, porque conocía el corazón de las personas que se acercaban a Él, conoce el día de hoy el nuestro, cuando pecamos y venimos en arrepentimiento, nos dice, vete y no peques más, en acción, no solo en palabras. Cuando Israel era niño, yo te amé y de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1, el amor de Dios por su pueblo Israel, hermanos, hermanas. De la mano del Seol lo rescaté, de la muerte lo redimiré. Oh muerte, yo seré tu muerte. Oh Seol, yo seré tu destrucción. El arrepentimiento se esconderá de mis ojos. Oseas 13:14.
la victoria de Dios sobre la muerte. Gloria, alabado sea el nombre de nuestro Señor. La verdad con vosotros, palabras de súplica, y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Oseas 14:2, el llamado a arrepentirse. Arrepiéntanse. Sabemos que va a haber un tiempo, y lo vimos en el libro de Oseas, aplicándolo a nuestra vida diaria o al día de hoy. Era tanta la ira de Dios que le decía, arrepiéntanse, porque ya va a haber un momento que va a ser tarde, lo siento. Arrepiéntanse. O sea, nuestra labor como siervos de cumplir con la gran comisión y llevar la palabra a aquellos que no lo conocen, evangelizar de este plan de salvación, aquellos que nos rechacen, perdón, que nos humillen, que digan, está loco, yo sí, tengo una locura en Jesucristo. No nos frustremos cuando llevemos y tengamos la oportunidad, pidámosles a Dios que nos dé fortaleza. Y esa fortaleza, hermanos, hermanas, la vamos a lograr con oración y con el estudio y el conocimiento de Dios, con el estudio y el conocimiento del Dios que adoramos, del Dios que servimos. Esa es la nueva semana, la que te va a confrontar de pecado, va a ser la palabra. Ay, pero me da pena que mi primo, que mi hermano, que mi cuñada, que mi cuñado se pierda. Usted cumplió con predicarle. Va a llegar un momento que va a ser muy tarde. Y eso lo vemos ya más adelante cuando sigamos estudiando la Biblia en Apocalipsis. Ya es tarde, ya se te predicó, no hay excusa. Sí, pero era que estaba muy ocupado. Ahora, en el momento de tu juventud, no lo hagas cuando estés viejo. No, pero que es verdad que tenemos limitaciones para ver esa grandeza de Dios. En algún momento podemos nosotros flaquear, pero ya va a ser un momento que lamentablemente va a ser muy tarde. Sigamos nosotros esforzándonos y siendo valientes, sabiendo que el Señor es que nos acompaña cuando vamos a evangelizar, diciendo lo que abra nuestra boca y porque ponga palabra en nosotros para llevarle a esas personas que tengan algún problema o una situación, que tengan tantas cargas que solamente ven oscuridad y no ven la luz. Amén. Dice, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle, quita toda iniquidad y acepte el bien y te ofreceremos las ofrendas de nuestros labios. O sea, 14:2 es el llamamiento nuevamente. Miren, al arrepentimiento, arrepiéntete. Y yo los sacaré de su apostasía, los amaré voluntariamente, porque mi ira se ha apartado de él. Oseas 14:4. Habemos la promesa y la sanidad y la restauración que Dios quiere para su pueblo. Me diera alas como las palomas, que yo volara y hallara reposo. Oseas, el anhelo del profeta por la restauración de Israel. Bien, él quiere restaurarlo, pero debe quebrantarlo, debe destrozarlo. A veces necesitamos ser destrozados para matar nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra maldad. Pero ya esa gracia de ese pacto de salvación, el Señor lo que tiene es que somos tardos. Yo digo, somos tardos para darnos cuenta. El Señor te habla en sueños, escucha voz, su voz dulce y en rectitud, representan situaciones a tu alrededor. Accionemos de inmediato. El Señor nos está hablando. Quien me diera alas como las palomas, que yo volara y hallara reposo. Oseas 14:9, el anhelo del profeta en la restauración de Israel. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Loama y diré, Loami, tú eres mi pueblo mío. Y le dirá, Dios mío. Oseas, solo vemos en Oseas 2:23 las promesas de este pacto. Dios es un Dios de pactos que cumple siempre sus promesas en cada una de nuestras vidas. Cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1, el amor de Dios por su pueblo Israel. Ahora viene la importancia
aunque las hemos ido resaltando mientras vamos desarrollando el resumen del estudio del libro del profeta Oseas, aquí la vamos a ver pues más comprimidas, un extracto, ¿verdad?, de lo que sería la importancia para aplicar a nosotros hoy día. El mensaje de Oseas sigue siendo relevante para nosotros hoy en día y nos recuerda pues cuatro aspectos que vamos a compartir ahora. Primero, Dios nos ama de manera incondicional, incondicionalmente. Las consecuencias del pecado, hermanos, son reales. La esperanza de restauración siempre está presente. Dios de misericordia, seamos también misericordiosos nosotros al momento de juzgar. Y la importancia de la comunidad. Viendo, ¿verdad?, ese resumen que hemos mencionado, Dios nos ama incondicionalmente, al igual que Israel. Nosotros a menudo pues fallamos en nuestro compromiso con Dios cuando dedicamos más tiempo a temas seculares y no sacamos ese tiempo de involucrarnos como cristianos en los negocios del reino, ¿no? Asistiendo a los estudios bíblicos, asistiendo a las actividades que desarrollan las iglesias en coinonía con nuestros hermanos y también sirviendo de ejemplo para aquellos que no le conocen. Su amor por nosotros permanece inmutable y pasar de nuestros pecados, a pesar de los pecados de cada uno de nosotros, Dios sigue amándonos. La consecuencia del pecado, el pecado tiene consecuencia tanto a nivel personal como comunitario. Nuestras acciones tienen relevancia y repercusiones en nuestra relación con Dios y con los demás. Ay, que ya Dios no me habla. Ay, que ya no siento su espíritu. Ese gozo lo vi perdiendo. Cuidado. Tal vez eres tú que te estás alejando del Señor, estás dejando tiempo de estudiar su palabra, de conocerlo. La única manera de conocerlo, hermano, primero orando y es estudiando su palabra. Qué privilegio tenemos que tenemos el día de hoy la Biblia y podemos hurgar, y hay otros materiales que nos pueden reforzar a conocer al Dios que adoramos y que servimos. Cuando tú te alejas o no haces tus devocionales, esa relación se va debilitando, se va debilitando. Sin embargo, el Señor está ahí presente. Entonces, también te da la oportunidad de esa restauración. Toma medidas. Ya en el conocimiento y el enseñamiento que te da el Señor, toma medidas. A veces tienen que ser drásticas cuando nos alejamos del Señor. Aunque Él es fiel, el que decide alejarse es uno. La esperanza de restauración siempre está presente. No importa cuán lejos nosotros hayamos caído, siempre podemos volver a Dios, y experimentar su perdón y restauración. No importa cuán lejos nosotros hayamos caído, siempre vamos a tener esa oportunidad, esa misericordia de volver a Dios y experimentar su perdón. Algunas doctrinas realmente, cuando pecas, cuando sabes que has hecho cosa mala, pues no recibes la Santa Cena. El Señor te da la oportunidad, pues, de reconocer tu pecado, tú mismo, de ir a Él, orar y pedirle perdón de corazón y seguir avanzando. Esas estrategias de no involucrarte en actividades de la iglesia son en la agenda que tiene Satanás para que tú te vayas enfriando. Cuando eso ocurra, pide perdón, ora al Señor y avanza. Amén. La importancia de la comunidad, esto es bastante importante. La iglesia, hemos escuchado muchas veces que es la novia de Cristo, y nuestra relación con Dios, pues obviamente se va a fortalecer en esta comunidad que es la iglesia. Bien, la iglesia es el cuerpo de Cristo y debemos cuidarnos unos a otros. Su grey, relacionarlo más con la grey, tener misericordia, pero esa coinonía no debe perderse. No acostumbremos a dejarnos de congregar, hermanos, hermanas. Son estrategias del enemigo para debilitarnos y ser vulnerables. Y cuando somos vulnerables, pues el lobo va a estar siempre pendiente de ver esa oportunidad de debilidad para atacar tu debilidad y que caigas en el pecado y te alejes de los caminos de Dios. Oseas nos muestra la paciencia, misericordia y la gracia de nuestro Dios. Su mensaje sigue siendo relevante hoy e invitándonos a experimentar esa transformación
que solo se puede alcanzar y que solo ofrece nuestro Dios. Amén. Queremos compartir con ustedes preguntas de reflexión, la cual yo apliqué a mí y les invito a que también la apliquen a cada una de ustedes en sus vidas. ¿Cómo te ha impactado la historia de Oseas y Gomer? ¿En qué área de tu vida, en qué área de mi vida pudieras estar siendo infiel a Dios? ¿Qué significa para ti, para mí, el amor incondicional de Dios? ¿Qué aspectos de tu relación con Dios necesitas fortalecer? Cuatro preguntas poderosas que se la dejo de tarea y que meditemos al momento de orar, que meditemos al momento de tener intimidad con Dios cuando estudiemos su palabra, cuando estemos a solas. Escudriñemos siempre las escrituras, hermanos, hermanas, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y en ellas son las que te dan testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El libro de Oseas, aquí podemos también ver a Cristo. Podemos reconfirmar cada vez que vemos, que estudiamos, que resumimos el estudio de un libro, cómo se ve reflejado en el Nuevo Testamento. Cuando continuemos ya y concluyamos, vamos a ver las promesas, cómo se reflejan en Cristo, cómo en ese momento de tristeza de nuestro Dios por la infidelidad de Israel y la infidelidad de cada uno de nosotros, cómo usó a hombres mortales que fueran sus profetas y de dar una esperanza de restauración en el Antiguo Testamento de su remanente y de restauración en el Nuevo Testamento cuando envía a su Hijo amado para que muriera por cada uno de nosotros. En la destrucción total de Israel, pero en ese pacto de que su pueblo elegido y nosotros los gentiles veremos esa restauración. Amén. Vemos a Cristo en el libro de Oseas, en el esposo que es celoso. Esposo, aquí estamos Boris y un servidor, y las esposas también son celosas cuando en algún momento uno le sale de manera natural, cuando ve cosas que las esposas no ven, cuando un varón o por ahí las mira, o hay muchas o chicas que se están acercando al esposo, pues eso también Dios es celoso, ¿no? Con eso, y Dios como un esposo que ama a su esposa infiel, infiel, a pesar de esa infidelidad, el libro de Oseas tiene profundas reflexiones con el Nuevo Testamento, como mencioné anteriormente. La historia de Oseas y de Gomer, pues figura la relación entre Cristo y su iglesia. En el Nuevo Testamento, el día de hoy, Cristo como el esposo perfecto que murió por su novia, la iglesia, para redimirla, en redención del pecado y hacerla nueva. Amén. El Padre compasivo, a pesar de la infidelidad de Gomer, Oseas, pues muestra un amor profundo, pero más que profundo, constante. Arrepiéntete, vuelve al Señor. O sea, el Señor tuvo que destruir la nación, porque hay un remanente, pero también hay misericordia, y hay amor, y hay perdón. Este amor incondicional es un reflejo del amor de Cristo por su pueblo, un amor que no se basa en los méritos humanos, sino en su propia gracia, en su misericordia inmerecida. Cristo es el sanador, tanto Oseas como Cristo son presentados como sanadores. Recuerda que él dice hay una maldad, pero también hay una medicina, el arrepentimiento oportuno. O sea, busca sanar la relación rota de su esposa, mientras que Cristo sana las heridas espirituales de la humanidad. Dios, como el que sana esas heridas de su pueblo y también restaura, viene la restauración a través de él. Todos hemos en algún momento sido heridos por nuestra maldad y por el pecado.
y necesitamos una sanidad que solamente la puede ofrecer nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cristo es el Redentor, hermanos, hermanas. Oseas redime, perdón, a Gomer, pagando un precio por ella. O sea, imagínense, una prostituta nadie quiere tener ni ser señalado. Y mordiar a una persona que ya viene totalmente dañada y que no le importa nada es un gran reto. O sea, Dios permitió que él viviera eso para que también sirviera en el formar el carácter del profeta Oseas para poder él sentir, pero también en misericordia y amor, poder llevar al pueblo de Israel las consecuencias del pecado, pero también la restauración a través del amor que Dios siente por cada uno de nosotros y por su pueblo. Ese es el acto que prefigura la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien pagó el precio máximo por redimir a la humanidad del pecado. El novio fiel. Dios como el novio que espera el regreso de su amada, tanto Seas como Jesucristo amaron a un pueblo infiel y rebelde. Ambos buscaron esa restauración de una relación rota. Al igual que Gomer, a menudo somos realmente infieles a Dios. Sin embargo, el amor de Dios por nosotros es incondicional y está siempre dispuesto a perdonarnos y a restaurarnos. Creo, no conozco los corazones de ustedes, pero el libro del profeta Oseas, a veces yo lo vi como los perfumes que hemos escuchado que vienen en frascos pequeños. Qué valiosa confrontación, qué valiosa quebranto que se convierte en restauración, en amor y en misericordia. Bendito sea Dios.